Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañe en la cintura de la semana. Recuerde que esta entrevista usted la va a poder ver el día de mañana a las 7 de la mañana en retransmisión. Y es importante que se mantenga en sintonía porque vamos a hablar de un tema que le interesa a usted, a su familia y a la comunidad. Y es precisamente de estas tres enfermedades que transmite un mismo zancudo, que es el Aedes aegypti. Para ello nos acompaña el viceministro de Políticas de Salud, doctor Eduardo Espinosa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches, María Teresa. Un placer estar acá con la teleaudiencia de Gente B y contigo y el doctor Franklin Hernández acá. Un placer. Así es, también nos acompaña, como ya adelantaba el viceministro, el doctor Franklin Hernández. Él es asesor de enfermedades transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en El Salvador. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un gusto estar compartiendo con ustedes acá información importante sobre este tema tan importante en el país. Muy bien, ¿sabe usted que puede ver Gente B a través de dos cables? El cable Tigo, canal 29, el cable Claro, canal 29 y 75, y del otro lado del planeta, allá en Washington, OPS, usted puede verlo en www.genteb.tv. Bueno, el pasado 11 de enero el Sistema Nacional de Protección Civil lanzó una nueva alerta, viceministro, que la tituló contra el zancudo Aedes aegypti por asociación entre Zika, síndrome de Guillain-Barré, microcefalia en recién nacidos. Y para poner en contexto, vea usted la siguiente nota. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que el virus del Zika también puede transmitirse por vía sexual y por la sangre. En el informe se asegura que el virus necesita de un medio de transporte para la transmisión, vehículo que representa el zancudo Aedes aegypti. Y se estudia la posibilidad del contagio por contacto sexual y existe el riesgo teórico que pueda ser transmisible por transfusión sanguínea. A eso, la OPS suma una recomendación: evitar los embarazos durante los años 2016 y el 2017, debido a las complicaciones que podría provocar en los recién nacidos. Nosotros hacemos una recomendación y es la pareja quien decide si quiere planificar o no planificar su embarazo. Nosotros les recomendamos que planifique, pero son ellos los que deben decidir, ¿verdad? Y lo otro es que las que ya están embarazadas, y esto sí es con las mujeres, ¿verdad? Los que ya están embarazadas, que cubran la mayor parte de su superficie corporal. Es una recomendación que nosotros hicimos, en su oportunidad esto fue ridiculizado, ¿verdad? Pero hoy es una recomendación que hace a nivel continental la Organización Panamericana de la Salud. La recomendación de la OPS ha tenido eco en El Salvador, siendo el tercer país en Latinoamérica en recomendar no a los embarazos como medida de prevención, debido al riesgo que los fetos nazcan con microcefalia o cerebro pequeño. El día de ayer, con posterioridad a nuestro anuncio, se pronunció en el mismo sentido Costa Rica, se pronunció en el mismo sentido Honduras. En Honduras lo hizo el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por boca de su rector, hizo el mismo llamado. Se pronunció Jamaica y antes que nosotros lo había hecho ya Colombia también. Y con el objetivo de disminuir el impacto que está generando el mosquito transmisor del dengue, chikungunya y Zika, las autoridades de protección civil mantienen una fuerte campaña en todo el país. Uno de los principales problemas es que buena parte de la población no coopera. Nada más ayer, cuando hicimos la inauguración del Día Comunitario, la primera casa que visitamos encontramos 5 criaderos de zancudos, ¿verdad? El dueño de la casa ya le había dado dengue, la hija del dueño de la casa le había dado Zika y la esposa del dueño de la casa le había dado chikungunya. En esa comunidad, 86 de cada 100 casas visitadas presentaban criaderos de zancudo. Vamos a un hogar, encontramos positividad, iniciamos una nueva campaña, visitamos al mismo hogar y encontramos positividad, no la segunda, sino también la tercera y la cuarta vez, ¿verdad? Esa es una situación que evidentemente la descubrimos porque hay campañas, de lo contrario no podríamos ni siquiera entrar a ese hogar. En este caso nosotros hacemos mucho énfasis en que se colabore. Por eso fue que aquí en San Marcos convocamos a todos los líderes, ¿verdad? Tanto religiosos como líderes de las comunidades, los presidentes de las ADESCO,
con el objetivo de que ellos sensibilizaran a sus vecinos y desde sus liderazgos evitáramos al máximo irnos a un proceso sancionatorio, ¿verdad? Porque obviamente esto genera molestias y genera también renuencias. Solo en el municipio de San Marcos, de 1.107 viviendas visitadas, 140 casas tenían larvas. Esto se refleja en los 6 casos confirmados por dengue, 8 de chikungunya, 59 con Zika y un caso de Guillain-Barré. Bueno, esa nota bastante amplia que toca varios temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la entrevista con nuestros invitados. Lo primero es que le quiero preguntar al viceministro. Viceministro, ¿por qué una nueva alerta declarada por el Sistema Nacional de Protección Civil por las enfermedades que provoca este zancudo? Bueno, en principio porque tenemos una amenaza que se ha incrementado, en este caso por la presencia del virus del Zika y la enfermedad generada por el mismo. Hemos tenido un incremento o una tasa de ataque considerable, alrededor de unos 1.500 casos en las primeras semanas de diciembre, y luego hemos tenido también, o hemos continuado, detectando casos durante las 3 primeras semanas de enero. Esto nos ha hecho precisamente al Ministerio de Salud solicitar a Protección Civil una modificación de la alerta sobre la base de los indicadores que en los 262 municipios del país mide nuestra Dirección de Vigilancia de la Salud. La medición sistemática de estos indicadores arrojaba los datos sobre 47 municipios, ¿verdad?, en todo el territorio nacional que tenían las tasas de ataque más elevadas y 215 municipios que tenían una tasa de ataque más reducida. Entonces, nuestra propuesta, que fue la que hace la Dirección Nacional de Protección Civil, es decretar una alerta amarilla en estos 47 municipios y una alerta verde preventiva en los 215 municipios restantes. Esto conlleva la realización de una jornada nacional contra el vector, de tal manera de poder reducir significativamente la población de zancudos, a efecto pues que la cadena de transmisión de la enfermedad se reduzca lo más posible, ¿verdad?, posibilitando que la población pueda reducir también el número de casos que se están presentando de las 3 enfermedades, ¿verdad?, tanto de dengue como de chikungunya, y hoy la enfermedad por virus del Zika. El Zika es un nuevo virus, viceministro. ¿Cómo podemos decirle a la población sobre el tema de los signos, de los síntomas y la forma en que se transmite? Bueno, los síntomas que se presentan con la enfermedad son en alguna medida bastante similares a los que suelen presentarse con el dengue y con chikungunya. De hecho, resulta en ocasiones particularmente difícil para los clínicos hacer un diagnóstico diferencial entre las 3 enfermedades y concluir por la observación clínica únicamente si se trata de dengue, de chik o de Zika. En general, la enfermedad del Zika suele describirse que hay una presencia de fiebre, al igual que en las otras enfermedades, un periodo catarral inicial, ¿verdad?, y luego algunas manifestaciones que son propias del Zika, por ejemplo una conjuntivitis que se desarrolla sin producción de pus, la erupción, que es bastante orientadora, ¿verdad?, y en general molestias articulares, al igual que en el resto, que en dengue y chik, pero tanto dengue como chik presentan y Zika presentan los 3 manifestaciones articulares, los 3 tienen ese periodo catarral, los 3 cursan con fiebre, y se agrega el hecho de que, por ejemplo, en el caso del Zika, 4 de cada 5 casos no presentan ningún síntoma o los presentan muy leves. Toda esta confusión entre el diagnóstico entre las 3 enfermedades complica notablemente la situación. Eso es. Yo quisiera, viceministro, aprovechando la presencia del representante ahora de OPS, asesor en enfermedades transmisibles, inicialmente la OPS lanza una alerta en mayo y otra segunda en diciembre. ¿Qué pasa en ese trayecto? ¿Por qué 2 alertas sobre este virus? Tenemos que ser claros, la Organización Panamericana de la Salud siempre visualiza y está en permanente
análisis de la situación epidemiológica que está ocurriendo en los países, creo que es conveniente entrar y decir que el virus del Zika es un virus nuevo en las Américas. Sin embargo, hay notificación de algunos pequeños brotes en algunos países africanos y del Pacífico Asiático desde los años 70. Sin embargo, como toda enfermedad requiere cierto tiempo para que se vaya diseminando y hay condiciones actualmente cada vez mayores para que esto se pueda generar. Las alertas se vienen dando en la medida de, al principio había una notificación inicial de que en Brasil se había identificado por primera vez en el continente los primeros casos de Zika. Esta alerta se llamaba a los países que se preocuparan por vigilar, por observar a aquellos pacientes que pudiesen venir de algún país, en este caso de Brasil, pero igual en la isla de Pascua ya había habido también algunos casos. Su vigilancia, activarla para estar pendiente de que alguien que tuviera manifestaciones clínicas similares a Zika fueran identificados, fueran notificados en el marco de algo que se llama Reglamento Sanitario Internacional. Y posteriormente, en la medida que se fue conociendo mayores detalles de la presentación clínica de la enfermedad, se fueron observando algunas implicaciones, por ejemplo, la observación del incremento de las microcefalias, como todos sabemos. En esa medida, la Organización Panamericana de la Salud, en su responsabilidad con los países de decirles, señores, cuidado que esto está pasando, por favor, incrementen su vigilancia. 7 meses después, ¿verdad? Exactamente, porque recuerden que o llega una enfermedad y empieza a infectarse las personas, todos estamos susceptibles en el continente americano, y vamos a ver qué está pasando, en este caso con los niños, con las mujeres embarazadas, con poblaciones que son inmunodeprimidas, etc. Entonces, por eso es las dos alertas. Viceministro, cuando algunas personas hablan de que en el caso del chikungunya no se detectó a tiempo y que el ministerio quizás reaccionó tarde, y ahora con el Zika se está hablando de que no había una alerta. Ya había una alerta estratificada por parte del ministerio. Entonces, ¿cuáles son las acciones que el Ministerio de Salud ha realizado para prevenir esta enfermedad y para alertar y preparar el sistema contra esta nueva enfermedad? Bueno, quizás primero sería bueno hacer del conocimiento de la población que, a juicio de la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne, los sistemas de vigilancia sanitaria de Brasil, de México y de El Salvador, según su opinión, son los mejores de América Latina. Esto quiere decir que nuestro sistema de vigilancia de la salud es altamente sensible, es muy potente y que tiene la capacidad de detectar cualquier circunstancia epidémica, por ejemplo, que está presente nueva en el país, con más tempranamente y con mayor efectividad que otros sistemas de vigilancia. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros detectamos la presencia de virus del Zika en el país, habían otros países centroamericanos que no lo habían hecho. Muy difícilmente puede suceder esto. Lo más seguro es que estos países también hayan tenido ya concomitantemente o antes, ¿verdad?, la circulación del virus, pero no lo han detectado sencillamente porque su sistema de información tiene menos desarrollo que el nuestro. Eso me parece que es una cuestión a consignar, ¿verdad? Nosotros, debo decir que tan pronto la OPS publicó la alerta de mayo, 2 días después estábamos nosotros difundiendo esa alerta entre todo nuestro personal de salud y orientándolo a pensar y a difundir los síntomas de la enfermedad para que los tuvieran presentes, de modo que cuando tuvieran casos de esto realmente sospecharan la enfermedad y nos alertaran sobre este punto. Hay varios hechos que consignan esta situación. Por ejemplo, nuestro personal de salud comenzó a sospechar Zika a mediados de noviembre. Tan pronto como nosotros recibimos o detectamos esa situación, tomamos muestras, aplicamos un algoritmo que ya habíamos definido con anticipación para descartar cualquier otra enfermedad viral que pudiera estar asociada a los casos de erupción, por ejemplo, o de fiebre,
que eran las cosas que se necesitaban, y así descartamos, por ejemplo, rubiola, sarampión, dengue, chikungunya y otros. Al final, de todos los casos que habían sido reportados como sospechosos de Zika, nos quedaron 10 muestras, 10 casos. Estas 10 muestras las referimos a Fort Collins, que es el centro que OPS ha identificado como referencia para Mesoamérica, y de las 10 muestras que enviamos, 3 fueron reportadas positivas a Zika, que es, digamos, el momento en el cual, a finales de noviembre, confirmamos que el virus estaba ya circulando en el país, ¿verdad? A partir de entonces empezamos a seguir una casuística, que es la que hemos estado reportando en nuestros boletines, pero es importante consignar también que por lo menos en 6 boletines anteriores, entre mayo y noviembre, habíamos hecho circular información al personal de salud en relación con las características del Zika, ¿verdad? Y lo que habíamos, y además los teníamos actualizados sobre el desarrollo de la epidemia en Brasil, cómo esto iba, digamos, diseminándose a los estados vecinos al nordeste del Brasil, y luego a los países vecinos, ¿verdad? Como había saltado a Colombia, a las Guyanas, ¿verdad? A Surinam, etcétera, ¿verdad? Entonces, de todo esto fue informado el personal de salud, y aparecía en los boletines que además son alrededor de 900 usuarios de nuestra sociedad los que lo revisan semanalmente, que está colgado en la página web, ahí puede ser revisado, de tal manera que no se puede decir que El Salvador no se preparó. Efectivamente nos preparamos, ¿verdad? Nos aperamos de los insumos, etcétera, y reactivamos el combate contra el vector, fortalecimos nuestro sistema de vigilancia, que era la recomendación que nos había hecho OPS, y efectivamente detectamos oportunamente la presencia de la enfermedad. Y en ese sentido, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, cuando viene esta nueva enfermedad, este nuevo virus, ustedes obviamente lanzan las alertas que mandan a los países, pero ¿qué otras acciones hacen u orientan a los países, en este caso de las Américas? Miren, ya existen unos protocolos específicos para el abordaje de nuevas enfermedades que representan, desde el punto de vista de salud pública, un gran reto para todos. Hemos aprendido muchísimo desde la influenza H1N1, por ejemplo. Es una nueva enfermedad, significa, por ejemplo, en laboratorio, no tiene las capacidades, no tienen los insumos para poder hacer un procesamiento, y de ahí la dificultad que los ministerios tienen y la gran coordinación que tenemos que alcanzar con los que se llaman centros colaboradores, que son laboratorios con capacidades muy grandes, especialmente, por ejemplo, podemos decir el CDC, que es donde el doctor Espinosa hacía referencia que se envían las muestras para procesamiento, y es hasta ahí que podemos al comienzo estar seguros de que efectivamente una enfermedad, en este caso un virus nuevo, está circulando. Posteriormente, los insumos para poder procesar y que los países puedan desarrollar las habilidades para diagnosticar una enfermedad, identificar el virus en este caso, tarda su tiempo. Entonces, creo que son retos importantes. Las Américas han avanzado muchísimo en el tema de la vigilancia, identificamos oportunamente casos. Si bien es cierto, no podemos decir con certeza pero rápidamente se desarrollan una serie de mecanismos, y cuando la población se entera ya ha habido toda una serie de coordinación y articulación, insisto, de trabajo de mucho tiempo, de acompañamiento que la Organización Panamericana de la Salud y otros actores claves también, no solamente la Organización Panamericana de la Salud, juntamos esfuerzos para que podamos dar en los países una respuesta y una información responsable, ¿no? En el sentido de no crear expectativas o alarmas sobre algo que todavía no es. Y creo que son elementos que estas nuevas enfermedades nos ponen a todos al desnudo, nos dejan ver cuáles son nuestras fortalezas, pero igual cuáles son algunas debilidades que efectivamente estamos cada vez aprendiendo y mejorando en respuesta. Viceministro, quizá con el virus del chikungunya, que empezaron los casos a crecer, también se hablaba de que ¿por qué tantos casos? Tanto la ministra como ustedes como viceministro se declaraban que al ser un nuevo virus no había inmunidad en las personas y que a todas les podía dar. Claro. Igualmente con el Zika.
Pero escuchábamos también a los médicos del sindicato del Hospital Rosales que hablaban de que esta nueva enfermedad ha colapsado también al sistema de salud pública. ¿Qué le podemos decir a la población de cómo ustedes como Ministerio de Salud tienen preparados los protocolos para atender a las personas y cómo está preparado realmente el sistema para atender esta nueva enfermedad? ¿Cómo no? Bueno, primero quizás consignar ahí sobre las declaraciones estas prematuras, ¿verdad? Y un tanto fuera de lugar del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales, que fueron los que hicieron estas declaraciones, y quizás aquí el único colapso que podríamos hacer alusión es el colapso mental de los integrantes de este sindicato, ¿verdad? Porque, mira, ¿cómo puede, digamos, hacerse alusión tan a la ligera sobre el colapso de un sistema de salud que tiene por cuarto año consecutivo la tasa más baja de letalidad por dengue en todo el continente? Un sistema que ha casi triplicado el número de establecimientos de salud que heredamos de los gobiernos anteriores, que ha dado cobertura casi universal ya a toda la población de responsabilidad, que ha cumplido con los objetivos del milenio en primera instancia en todo el continente. Con la reducción de la mortalidad. Con la reducción, por ejemplo, de la mortalidad materna, mortalidad infantil, etcétera, y varios otros objetivos que los gobiernos anteriores ya habían declarado que era imposible cumplir, que hemos eliminado los cobros en el sistema, que hemos desplazado 500 equipos comunitarios en las zonas, digamos, tradicionalmente excluidas de la situación de salud. Entonces a mí me parece que es, digamos, un tanto prematuro, antojadizo, ¿verdad?, el hacer ese tipo de declaraciones, sin antes observar todos estos enormes saltos de calidad que ha dado el sistema. Nuestro país ha sido innovador en muchas situaciones, por ejemplo, en el abordaje de las epidemias, con el diseño de las alertas estratificadas que se han hecho y que es una innovación que está siendo aplicada en otros países latinoamericanos. Hemos también desarrollado iniciativas digamos que son más amigables con el medio ambiente, como el control biológico con los alevines, ¿verdad?, que estamos impulsando y tratando de generalizar al resto del país, que han demostrado ser altamente efectivas para el control vectorial. Hay una serie de cosas que nos hacen realmente, digamos, plantear que estas declaraciones son, como decía al inicio, prematuras y superficiales, ligeras. Y que por el contrario hemos demostrado estar en capacidad para responder, ¿verdad?, rápida y efectivamente. Lo que a Brasil le tomó 5 meses, nosotros lo hicimos en 5 semanas. Claro, nosotros contábamos ya con toda la experiencia de Brasil, ¿verdad?, y obviamente no tuvimos que recorrer todo el camino desde cero como ellos, pero aún así la rapidez con que el sistema, digamos, detectó la presencia de la enfermedad, confirmó la circulación con ayuda obvia de laboratorio de referencia, y luego la implementación de la alerta y la echada en marcha de la alerta también, ¿verdad? Me parece que es una respuesta sistematizada que no todos los países del continente que han tenido esta alerta han respondido de igual manera. Vamos a ir al primer corte y al volver vamos a conversar sobre esta relación que tiene de este nuevo virus Zika con el tema de embarazos o productos en el embarazo que pueden tener microcefalia, y también la asociación que hay con el síndrome de Guillain-Barré. Eso lo vamos a ver al regresar, pero también vamos a preguntar al representante que hoy tenemos de OPS cómo se preparan otros países y otros sistemas y por qué este día conocíamos las declaraciones ya también del presidente Putin sobre el viaje de personas a países que tienen este virus del Zika. Esto será al volver, no nos cambie, usted está en sintonía de Gente de Opiniones. Nos acompaña el viceministro de Políticas de Salud, doctor Eduardo Espinosa, el doctor Franklin Hernández, asesor de enfermedades transmisibles de OPS en El Salvador, y estamos conversando sobre este nuevo virus del Zika y la asociación que hay entre estas dos enfermedades, microcefalia y Guillain-Barré. Quizás empezar por usted, doctor Franklin.
¿Por qué de estas asociaciones neurológicas, cómo es que se ha llegado a comprobar que existe esto? Gracias, María Teresa. La verdad que es muy importante dejar bien claro que en la medida que esta epidemia de Zika se va diseminando en las Américas y hasta actualmente tenemos 21 países ya que están con la transmisión en muy corto tiempo, es necesario decirle a la población que estamos todos aprendiendo de las manifestaciones clínicas en grandes poblaciones. Jamás antes, pese a que, como decíamos antes, desde los años 70 hay alguna notificación de algunos pequeños brotes por el virus del Zika, es hasta ahora que tenemos la posibilidad de conocer las manifestaciones clínicas en grandes poblaciones. Estamos hablando de poblaciones de millones de personas. Entonces, en esa medida, se van identificando toda una serie de elementos, que dicho sea de paso, en este momento hablamos de estudios de posibles asociaciones. Por ejemplo, en las Polinesias francesas se han identificado algunas coincidencias de incremento de síndrome de Guillain-Barré con la transmisión de Zika virus. Igualmente, entonces, la organización en esas alertas epidemiológicas le dice a los países, por favor, vigilen no solamente el síndrome de Guillain-Barré, sino manifestaciones neurológicas que estén por arriba de lo normal. Igualmente, por ejemplo, en el caso del Brasil, su asociación que han observado, una posible asociación y que están estudiando y vamos a conocer muy pronto, esperamos, esto es, ellos observaron desde los sistemas de vigilancia que había un incremento inusual de los casos de microcefalia y que estos se producían en zonas de alta transmisión. Esto se llama una asociación ecológica. En un misma área geográfica se encuentran ambos. Entonces, estamos aprendiendo, nos hace falta mucho por conocer. Esperamos, como les digo, muy pronto hay investigaciones en curso de mucha academia, de instituciones de muy alto nivel, tratando de identificar y clarificar bien cuáles son las condiciones que se dan, porque, dicho sea de paso, esto ocurre en zonas donde circulan el virus de dengue y también de chikungunya, donde, por ejemplo, en Brasil está la fiebre amarilla también, son virus emparentados. ¿Cómo esto con el sistema inmunológico de las personas se ve afectado? Hay muchísimas preguntas interesantes que muy pronto vamos a saber y en la medida que esta información esté disponible se disemina y se transmite justamente a través de las alertas y de ahí la necesidad de estar permanentemente actualizando. Y retomamos lo de, hay lecciones aprendidas ya con dengue, con chikungunya y todo esto va permitiéndonos conocer un poco mejor y yo creo que en este momento es importante que la población, que todos estemos claros de que estamos aprendiendo la enfermedad y es con tiempo, observando bien los sistemas de vigilancia, las autoridades con su responsabilidad de cuidar a la población, que poco a poco vamos a ir conociendo, por ejemplo, cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes para un ciudadano salvadoreño y salvadoreña para Zika virus, y son elementos que a través de la vigilancia y la investigación se van a ir llenando estos vacíos de conocimiento que efectivamente ahora tenemos y que, decimos nuevamente, se estudia la posible asociación entre estas malformaciones congénitas, síndromes neurológicos y la fiebre por Zika virus. En esto tiene mucho que ver, doctor, dos cosas: el lenguaje y cómo los medios de comunicación están manejando estos temas de salud. En el caso de que hasta salían los famosos memes o chistes que se hacen en redes sociales que decían que el Zika también se transmitía por vía sexual. En algún momento en OPS se habló, pero entendemos que eso está en estudio, doctor, ¿es así? La verdad es que nosotros tenemos que tener claro de que la principal forma de transmisión es el zancudo. No podemos desviar nuestra atención de eso. Es responsabilidad de los gobiernos, de sus ministerios de salud, de la Organización Panamericana de la Salud y otros institutos de investigación, decirle a la población lo que existe como evidencia científica. Existe un reporte, un estudio de una persona que en su semen se identificó el virus. Eso es reporte de una persona. Y luego hay otra investigación que se hizo de una pareja
que el marido fue a África, se infectó con Zika y se sospecha o se sospechó en el estudio esta posible transmisión a su esposa por vía sexual. Eso es todo lo que existe en la bibliografía. Es responsabilidad de las autoridades de los ministerios de salud, de la Organización Panamericana de la Salud, decir que existe esa información. Pero, recalcamos, eso es una posibilidad que ahora con estos miles de personas, millones de personas que nos vamos a enfermar, vamos a poder conocer mejor o más detalles al respecto. Muy bien. A ver, viceministro, nosotros queremos que la audiencia de Gente Ve, que es bastante, aquí y fuera del país, conociera esta versión oficial del Ministerio de Salud, que también se ha dicho mucho con el tema de postergar embarazos. Se ha manejado que el ministerio los prohíbe, que el ministerio ha dado casi que... O sea, aclárele a la población qué significa el tema de cuando se encuentra esta asociación de mujeres que han tenido Zika con bebés con microcefalia. ¿Por qué alerta el Ministerio de Salud este tema? Quizás, María Teresa, es importante tomar en consideración lo que nos ha ilustrado el doctor Franklin Hernández y agregar también que la recomendación del Ministerio de Salud no es una cosa que se le ocurrió a la ministra o que se me ocurrió a mí solo porque nos pareció que podía ser peligroso, ¿verdad? Tiene una base científica que está sustentada en lo que nos acaba de expresar el doctor Franklin Hernández, esta fuerte asociación detectada en Brasil, y el hecho incontrovertible de que han ocurrido en Brasil cerca de 9.000 nacimientos ya, no, perdón, 4.000 nacimientos de microcefalia. 4.000 nacimientos de microcefalia, de los cuales han muerto alrededor de 49, ¿verdad? Los otros 3.951, ¿verdad? que subsisten son niños que han sobrevivido, que van a acompañar a su familia durante el resto de su vida, ¿verdad? Que van a necesitar asistencia neurológica, que van a necesitar soporte, que van a necesitar educación especial y que se van a constituir en una carga independientemente de lo que uno quiera, los niños y todo eso, pero van a ser un problema importante. Explique, económico, doctor, ¿qué es la social, microcefalia? La microcefalia está relacionada con un desarrollo por debajo de lo normal del crecimiento y del desarrollo del cerebro, que también se refleja en un crecimiento de iguales proporciones en el cráneo, ¿verdad? Por lo general se asume que hay microcefalia cuando el diámetro del cerebro es inferior a 33 centímetros, ¿verdad? Y cuando lo normal es 34 a 37 centímetros, dependiendo de la edad de gestación en que ocurre el parto, ¿verdad? Pero esto es más o menos lo que significa. Entonces, en Brasil se han tenido niños, ¿verdad? Que coincide con el periodo del parto 7 meses después de haberse iniciado la circulación del virus, ¿verdad? Han empezado a nacer estos niños. Todavía no tenemos todos los niños que van a nacer en estas circunstancias, pero tenemos niños con circunferencias o con diámetros o con perímetros de 27, 28, 29 y menos, ¿verdad? Centímetros, ¿verdad? Que evidencian un incremento inusual, 20 o 30 veces o más de lo que era esperable tener de la ocurrencia normal, digamos, de esta malformación congénita o de los casos esperados de esta malformación congénita en Brasil. Pero el Ministerio de Salud claro, también... no, pero es importante, María Teresa, acá, que el único otro hecho que no estaba presente y que hoy sí lo está, es la circulación del virus del Zika, aparte del número incrementado de casos de microcefalia que se han visto. Ahí se establece esta asociación ecológica que nos hacía referencia el doctor Hernández, pero además se ha detectado ya en los niños que murieron, en algunos casos que se investigaron, la presencia del virus, ¿verdad? En los niños con microcefalia que murieron, ¿verdad? Entonces esto evidencia pues la transmisión del virus a través de la placenta, ¿verdad? Y que está presente en los niños, y la conclusión de que ha sido el virus el que ha generado las anomalías en el tubo neural,
que han hecho que el cerebro no se desarrolle y que genere la microcefalia. ¿El peligro es en el primer trimestre de embarazo, doctor, claro, o durante todo el embarazo? Mientras más tempranamente en el embarazo esté presente la enfermedad del virus, más posibilidades hay de que el desarrollo del cerebro del niño sea afectado. Eso quiere decir que en el primer trimestre el peligro es mayor, en el segundo trimestre siempre está peligro el presente, pero en un grado menor, ¿verdad? Y bueno, el cerebro sigue creciendo incluso después de nacido el niño, ¿verdad? Entonces hay un problema ahí. Las dimensiones exactas no se saben, pero sí, ¿verdad?, que hay un problema que está fuertemente asociado. Es por eso que por un principio precautorio, ¿verdad?, nosotros llamamos a las embarazadas o a las parejas que están pensando tener un niño en este año, ¿verdad?, a reflexionar sobre el riesgo que hay, sobre todo en el primer año, porque nosotros esperamos que la epidemia de Zika tenga un desarrollo similar a la que tuvo chikungunya, ¿verdad?, que fue igual, ¿verdad?, una población que estaba virgen inmunológicamente, digamos, no existía la enfermedad acá y tuvimos una curva que llegó en su máximo nivel, llegamos a tener 17,000 casos semanales, ¿verdad?, de fiebre chikungunya. Entonces, tuvimos 163,000 casos el primer año y 63,000 casos en el siguiente año. Es decir, el riesgo se redujo considerablemente en el segundo año por efecto de esta inmunidad de rebaño, como la conocen los inmunólogos, ¿verdad?, que se desarrolla en las poblaciones. Por eso es que nosotros llamamos a reflexionar y en lo posible postergar el embarazo durante el primer año, ¿verdad? Y pues, partiendo de que en los años subsiguientes el riesgo se va a ir reduciendo progresivamente. Doctor, esto lo han hecho otros países, ¿no? Claro, y lo que hasta ahora la evidencia que tenemos disponible nos muestra es que tenemos que decir con claridad que la microcefalia es un evento que no solamente el virus del Zika la transmite. Hay otras causas externas, inclusive algunas, por ejemplo, las edades de la mujer a mayores edades puede producir algunas alteraciones también que tienen que ver con malformaciones congénitas. Igualmente, toda mujer que se infecta con Zika no es que va a desarrollar microcefalia. Además, viene otra parte también que es importante que todos sepan, es que como esto no es un evento nuevo, existen ya algunos criterios desde el punto de vista de servicios de salud, desde el punto de vista de estimulación temprana, psicología, etcétera, que ayuda a que este niño al nacer tenga la posibilidad de desarrollar su capacidad, porque justo como el cerebro está desarrollando esa conexión entre lo que se llaman neuronas, las células del cerebro, permite, si tiene una estimulación correcta y tiene el acceso al servicio correcto, tener una vida relativamente normal y común como otros, sin ser estigmatizados por una condición de microcefalia. En el caso del síndrome de Guillain-Barré, doctor, la ministra hablaba de que El Salvador tiene más o menos 200 casos de Guillain-Barré al año, pero que la presencia del virus disparó de alguna manera el número. ¿Los servicios están preparados para atender a estas personas y cuál es también la recomendación? Como no, efectivamente, digamos, de los 200 casos que nosotros estamos acostumbrados a ver anualmente, que hace un promedio de aproximadamente unos 18 casos mensuales, ¿verdad? Eso hacía que nosotros esperáramos, por ejemplo, en diciembre y enero, alrededor de unos 35 casos o como 40 casos lo más, digamos, de Guillain-Barré en ese periodo. Sin embargo, tuvimos más del doble de casos, ¿verdad? Nuevamente, la única otra circunstancia que estaba presente y que no lo estuvo en los años anteriores fue el virus del Zika circulando en la población, ¿verdad? Es difícil en estos casos, por ejemplo, establecer la relación de causa y efecto, ¿verdad?, entre el virus del Zika y la generación del síndrome de Guillain-Barré. Podemos partir de la asociación, ¿verdad?, en este caso, como lo ha mencionado ya el doctor Franklin Hernández, porque la reacción es una reacción, digamos, desordenada o no correctamente modulada, digamos, del sistema inmunológico, en la cual los anticuerpos que se produjeron contra el virus empiezan
a atacar la vaina de mielina que recubre los nervios. Eso altera la conducción del impulso nervioso y genera la parálisis. Hay, igual que en el caso de la microcefalia, en este caso, con Guillain-Barré existen por lo menos 30 causas, algunos, bueno, mucho más, infecciones virales del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal, alcoholismo, diabetes, una gran cantidad de circunstancias que generan síndrome de Guillain-Barré. Pero esto no genera estos 200 casos o estos 18 casos mensuales, ¿verdad? Hoy tenemos el doble, ¿verdad? Y ese solo es explicable, o digamos la única otra circunstancia que hay actualmente es la circulación del virus del Zika, ¿verdad? Entonces, es probable, o lo más seguro es que esto sea causado por ello, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nosotros nos preparamos para esto, ¿verdad? Tenemos suficientes ventiladores, nos aperamos de albúmina para el caso del plasmaféresis, que es una de las alternativas para el tratamiento de los casos con parálisis respiratoria o con desarrollo muy rápido de la parálisis, con inmunoglobulina que es una alternativa de tratamiento. Entonces, el sistema, digamos, se ha preparado. Obviamente, no conocemos exactamente cuál es, en estos casos, el número de casos que vamos a tener. Y estamos por eso siguiendo muy de cerca los casos que se están presentando y la conducta que están siguiendo. Muy bien, vamos a ir a la última pausa. Al volver queremos que usted ponga mucha atención, porque vamos a preguntar a nuestros invitados sobre las acciones que se realizan y las que tenemos también que realizar cada una de las personas que vivimos en este continente americano. Ya regresamos. Bueno, y hay que saber si es verdad que la solución de combatir este zancudito Aedes aegypti está en nuestras manos. Vamos a preguntarle al representante por qué este zancudito Aedes aegypti ha causado tanto desastre en América Latina. Estuve recientemente en una reunión en Colombia de infectología y parasitología y ellos decían, ¿qué es el trópico? Porque decimos que es una enfermedad tropical, o sea, estas son enfermedades tropicales, pero en América, por ejemplo, solo Canadá y Chile continental son los únicos dos países en los cuales todavía el zancudo no ha llegado a colonizar. Hablábamos, por ejemplo, que en los años 60, 70 estaba la famosa estrategia de erradicación de la Aedes aegypti, enfocado a la fiebre amarilla en aquel momento. Una lección aprendida, la vacuna de la fiebre amarilla, pensamos, resolvimos todos nuestros problemas y nuestras acciones de control de vector las dejamos a un lado porque nos dedicamos a vacunar exclusivamente. Recientemente, justo con todo esto que está pasando, algunos expertos dicen, el Aedes aegypti nos ha enseñado a ser humildes. Cuando creemos que estamos avanzando, viene y nos da una lección con chikungunya, ahora Zika. Es muy importante entonces que todas nuestras lecciones aprendidas, todo nuestro control, lo retomemos. Y la Organización Panamericana de la Salud, afortunadamente desde el 2003, tiene una estrategia en base al análisis de lo aprendido. Primero, ya no vamos a decir vamos a erradicar, porque la lección de humildad que nos enseña es que quizás podamos controlar en la medida que hagamos acciones integrales, integradas, multidisciplinarias, coordinadas en al menos 6 elementos claves de la prevención y control. Uno, la vigilancia epidemiológica, que nos dice cómo está un evento, nos permite saber si estamos incrementando o disminuyendo. Una vigilancia laboratorial, que nos va a decir si es o no es. Una adecuada organización de servicios de salud, que va a permitir que los servicios se adapten, se ajusten y adecúen para dar la respuesta a los problemas de salud. Un adecuado manejo de los medio ambiente, que va a permitir identificar dónde tenemos los principales problemas y hacer acciones con agua, con desechos sólidos, etc. Una adecuada gestión de los control de vector, que es parte de vigilancia, pero también de control. Y un elemento que es clave, y yo creo que es parte de lo que estamos haciendo acá, es la comunicación a la población. Todos y cada uno de nosotros tenemos que estar
bien informados, tenemos que conocer a qué nos exponemos. Siempre se ha hablado del el autocuidado, qué acciones tenemos que tomar. 2, todo esto que les he comentado, sí, la población, cada uno de nosotros, cuando decimos la población a veces decimos la gente, no, nosotros mismos, en nuestras casas, en nuestros sitios de trabajo, identificar cuáles son nuestros criaderos. Hay un famoso lema en un país sudamericano: dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. Dale la vuelta al bote. Porque es todo aquello que almacena agua, démosle la vuelta, saquemos esa agua de ahí. En esa medida que nosotros hagamos eso, vamos a poder contribuir y vamos a poder observar verdaderamente un efecto que se ve en el mosquito, en el zancudo, cuando no está disponible para picar. Viceministro, hoy veíamos un titular que decía: nuevo virus, negocio o prevención. Aquí han venido gente, incluso se dice en algunos medios que El Salvador está negando la ciencia con el tema de la vacuna contra el dengue, que los mosquitos transgénicos. El Ministerio de Salud ha estado hablando del control biológico efectivo que hay también con los alevines. Por favor, háblele de esto a la audiencia. Bueno, nosotros también hemos aprendido mucho de esa humildad a que hace referencia el doctor Hernández. Y efectivamente estamos convencidos de que muchos de los, digamos, resultados de la modernidad y de muchas de las cosas que estamos experimentando hoy, como el caso de la resistencia bacteriana a los antibióticos, el caso de la proliferación del dengue y la incapacidad de muchos de nuestros países para poder controlar la diseminación del zancudo, el efecto que el cambio climático está teniendo en la distribución misma del zancudo. Antes el Aedes aegypti estaba confinado a una región que era no más al norte del trópico de Cáncer y no más al sur del trópico de Capricornio y no más arriba de 2000 metros. ¿Verdad? Hoy está bastante más al norte del trópico de Cáncer, bastante más al sur del trópico de Capricornio, y ya las ciudades andinas que estaban protegidas por la altitud, ya en Quito ya hay Aedes, ¿verdad? Y hay transmisión de dengue y todo eso que antes estaba vacunada, digamos, por la altura, ¿verdad? Hoy eso ya no sucede. Entonces eso nos debe hacer reflexionar sobre lo que estamos haciendo con el planeta, ¿verdad? Eso es un efecto directo del cambio climático, pero también la respuesta que damos, como bien lo decía el doctor Hernández, no es quizás la más amigable con el ambiente, ¿verdad? El hecho de responder masivamente con fumigaciones, con distribución de insecticidas y todo eso digamos, ha demostrado tener efectividad, pero también lo ha demostrado y con mucha más, digamos, efectividad en forma más amigable con el ambiente, este fenómeno innovador que hemos tenido desde una humilde promotora de salud, ¿verdad?, que visualizó la potencialidad que tenían las crianzas de peces para tener un control biológico digamos, del insecto, ¿verdad?, del vector transmisor, de la Aedes. Ella observó que las crías de alevines se alimentaban de las larvas y diseñó un proyecto que puso en marcha y que hoy ya se ha extendido a 6 municipios del sur de La Libertad, donde tenemos índice larvario de entre 0 y 3%, y no hay ahí transmisión local ni de dengue, ni de chikungunya, ni de Zika, 0 casos, ¿verdad? 0 casos de las 3 enfermedades. Y esto se ha realizado simplemente con la distribución de alevines que la población deposita en los lugares donde acostumbra almacenar agua para su consumo, pilas, barriles, etcétera, ¿verdad? Es digamos, una medida que es autosustentable y que ejerce un control biológico y que nosotros estamos tratando de extrapolar a otras regiones del país para posibilitar también un control biológico del vector. No hay vacuna en este momento que pueda prevenir de esas 3 enfermedades. No contamos, por ejemplo, en el caso del dengue, hay una vacuna que está en experimentación, pero que no es tetravalente. Hay que recordar que hay 4 cepas contra el dengue. La vacuna que está en estudio protege únicamente contra una de las 4 cepas. No hay vacuna contra chikungunya, no hay vacuna contra Zika. Chikungunya y Zika tienen la ventaja de que dan una vez y ya no vuelve a repetir. Pero aquí la vacuna es que la gente limpie, que le dé vuelta a los cumbos, cuchumbos y lave las pilas, sí, ¿verdad?
efectivamente. Muy bien. Bueno, agradecemos mucho su presencia al doctor Franklin Hernández, viceministro Eduardo Espinosa, y sobre todo a usted que haya escuchado y que sepa que nada más importante que usted accione. En sus manos está la solución. Hay que combatir a ese enemigo público número uno, que es el Aedes aegypti. Por favor, a darle vuelta a los cumbos y a limpiar. Muchísimas gracias por su sintonía. Mañana esta entrevista a las 7 de la mañana. A ver. Nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a Marielo Sosa, que es la promotora de salud a la que hacíamos referencia y que es nuestra heroína en este desarrollo de esta innovación. Muy bien, Marielo Sosa, hasta la libertad. Felicitaciones por este control biológico del Aedes aegypti. Hasta luego.